Sí, amén. Buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas que hoy están aquí conectados a este sello maravilloso. También lo que es saludar al pastor de la iglesia de la línea y desear que Dios lo bendiga a él y a toda su familia. Y agradecer lo que es a nuestro hermano Agustín por este honor que me concede, ¿verdad?, de poderles hoy a ministrar la palabra del Señor. Y agradecerle y dar las gracias a nuestro hermano pastor y a nuestro hermano Agustín que me hayan invitado a compartir con ustedes las Santas Escrituras. Pero yo quisiera, antes de compartir con ustedes la palabra del Señor, yo quisiera lo que es orar unos momentos y seguir lo que es estando en esta comunión. Te adoro, Señor de los cielos y de la tierra, porque tú eres un Dios bendito y maravilloso. Y en este día, Señor, tus hijos y tus hijas te adoramos y te bendecimos. Y queremos decirte que tú eres para nosotros nuestro todo, Señor. Y hoy todos los que estamos aquí te decimos gracias, Señor, gracias por haberte revelado a nuestras vidas y habernos salvado mediante la sangre de tu Hijo amado y habernos dado la esperanza de la vida eterna. Señor, en el nombre de Cristo te seguimos presentando lo que son a los enfermos para que tú los visites. Padre, en el nombre de Cristo, te ruego, Señor, de que tú cojas con tu mano maravillosa, que todos los enfermos sean tocados, oh Dios, y que seas tú para ellos Jehová Rafa, Jehová que repara, Jehová que sana, Jehová que restaura y Jehová que sana. Padre, en el nombre de Cristo yo te ruego que todos los enfermos puedan sentir, Señor, tu mano maravillosa que los toca. Señor, sigo creyendo con todo mi corazón que estamos en el hueco de tu mano y que tú eres el que te sientas en el círculo de la tierra y los habitantes ante ti somos como langostas pequeñitas insignificantes. También, Señor, reconozco que no solamente has creado todo lo que hay, que nos has creado a nosotros, sino también, Señor, tú has provisto la providencia para tu creación, que durante miles de años, Señor, tu creación está viviendo sobre este planeta, siendo, Señor, testigos de la providencia tuya, el aire que respiramos, el sol, la luna, la comida, las aguas, Señor. Pero te ruego, Dios, que siga siendo providencia, providencia para la ciencia médica. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego y yo te suplico a ti, Señor Jesús, que aumentes el conocimiento de los biólogos y los microbiólogos, Señor, y los expertos en pandemia, para que pronto puedan sacar lo que es el medicamento exacto para poder combatir, Señor, y matar a este virus que tanto mal está trayendo. Y algo más, oh Dios, de que saquen, Señor, lo que es la vacuna, que puedan inmunizar lo que es a toda la población mundial, Señor, para que este virus no ataque más. En el nombre de Cristo, Señor, bendice la ciencia médica. Sé tú nuestra provisión a través de la ciencia, Padre. Te ruego bendición para toda la iglesia de la línea. Gracias por ellos, por aquellos años tan preciosos que tanto amor y cariño me dieron todos, los que están, Señor, y los que ya marcharon como príncipes y princesas a tu casa, Señor. Te ruego que tú bendigas sus casas, sus hijos, su familia, y que todo lo que ellos tengan sea bendecido. Te ruego una bendición, Señor, exquisita y maravillosa sobre el pastor, para que tú lo bendigas, oh Dios, y cada día, Señor, tú lo llenes de tu gracia, que él sea como un río que se desborda en tiempos de las grandes lluvias. Te ruego, Dios, por todo el cuerpo ministerial de la iglesia de la línea, bendícelos a todos, Padre. No quiero mencionar a uno sus nombres para no dejar a ninguno atrás. Te ruego que tú los bendigas, que bendiga sus casas, sus hijos, su familia, y que todo lo que ellos tengan sean bendecidos y sean llenos de la gracia maravillosa de tu Santo Espíritu.
Recibe la gloria y la honra y la alabanza que para ti te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Pues bien, yo en este día quisiera compartirle con ustedes, porque sé que es lo que más o menos a nivel de España y a nivel del mundo entero, ¿verdad? Todo el mundo está lo que es pidiendo, y lo que todo el mundo está lo que es preguntando. Cuando se hace lo que son los turnos de preguntas hasta las 2 y las 3 de la mañana a través de los sellos, ¿verdad? Todo es la gran pregunta y la incógnita que tenemos todos es que ¿en qué tiempo estamos viviendo, hermano Francisco? Eh, Han salido por ahí muchísimos audios, informaciones, lo que son incorrectas y que no hacen bien, que para algunos dicen de que estamos viviendo en los juicios apocalípticos, o se atreven a decir algo más, estamos, dicen ellos, que estamos siendo lo que es testigo de los juicios de castigo que Dios tiene para la raza humana. Pero yo quiero decirles que no estamos ante lo que son los juicios apocalípticos, primeramente porque no es el tiempo, ni tampoco estamos lo que son juicios de castigos de Dios para con la raza humana. Primeramente porque no es el idioma de Dios, ¿vale? Dios no castiga a través de grandes pandemias para que mueran lo que son miles y miles de personas como castigo por no aceptarlo. No es el idioma de Dios. Ese idioma no es el que Dios usa para salvar. El idioma que Dios usa para salvar es el que está escrito, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que ante ti he puesto el camino de la muerte y de la vida, elige el que tú quieras, porque el ser humano, al dotarnos el Señor de lo que es de la libre voluntad, el ser humano está lo que es cualificado para ser el arbitrio de su propio destino. Y créanselo, Dios no interviene en la decisión voluntaria que tome una persona de seguirlo o no seguirlo. Dios no toma, hermanos míos, represalias contra aquellas personas que no quieran seguir lo que es a Dios. Dios es un caballero. Y en el capítulo 9 del libro Apocalipsis dice: al que venciere, mi Padre le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Estos tres versículos bíblicos, narración bíblica, nos hacen ver, hermanos míos, que Dios no castiga porque las personas voluntariamente decidan no seguir, por lo tanto, al Señor. Por lo tanto, no estamos viviendo los juicios de castigos apocalípticos o de maldición, sino lo que en este tiempo estamos viviendo ante lo que es una pandemia. ¿De acuerdo? Es una pandemia. Hermano Francisco, el famoso COVID-19 es un juicio de castigo, de maldición, de que Dios ha mandado sobre este planeta Tierra de 7.600 millones de personas, y te digo de que no es el idioma de Dios, no es el momento en el cual Dios manda lo que son esos juicios de castigo, eso es al final, que en otro tiempo lo daremos, ¿verdad? Entonces, hermano Francisco, ¿qué es el COVID? Lo digo porque me lo pide muchísima gente. Esta mañana me han llamado y anterior, ¿qué es lo que estamos viviendo, hermano Francisco? Pues el COVID es una pandemia de virus que ha venido y que está sonando al planeta Tierra. Hermano Francisco, ¿el COVID es la única pandemia que ha tenido lo que es la humanidad? Pues te digo de que no. En el 541, ¿verdad? Después de Cristo, vino una pandemia que se llamó lo que era la viruela. Esa pandemia asoló Egipto, Palestina y Europa. Esa pandemia pues trajo lo que era una cantidad de lo que son de fatalidades inmensas que no te las voy a decir. Según se cree que aún esa pandemia de la viruela, estaba ya lo que era antes de Cristo, y que las legiones romanas sufrieron lo que eran esa pandemia. Volvió lo que es a aparecer en el 590 de nuestra era,
y también trajo lo que era una fatalidad tremenda que no te lo voy a decir. Quiero decirles que hoy en día, creo que fue en el 1960 o 70, la Organización Mundial de la Salud dijo de que la pandemia de la viruela estaba totalmente erradicada y vencida por los medicamentos y por las vacunas que le ponen hasta los niños pequeñitos. En el 1400 de nuestra era vino sobre la raza humana y sobre todo Europa, vino lo que era la peste negra. Saben ustedes que esta peste, le decían la peste negra, por unas características de las infecciones de las vías respiratorias, tenía lo que era unas consecuencias exteriores y le pusieron lo que es la peste negra o la peste borbónica. Esa peste, hermanos míos, causó lo que eran unos estragos tremendos, lo que es mayoritariamente lo que es en Europa. Quiero decirles que esta pandemia, en este tiempo, en el 1400, se levantó lo que era un papa y consideró que los gatos, según las mitologías griegas y egipcias, eran demonios, porque estaban dentro de esas mitologías griega y lo que era egipcia. Y este papa dijo que el gato era un demonio y había que matar a todos los gatos que ve en Europa. Y cuenta los anales de la historia de que miles y miles y miles y miles y miles de gatos fueron sacrificados, claro. Pero es que esta pandemia de la peste negra la traían las pulgas que estaban en las ratas. Al no haber gatos, de que pudiese lo que es combatir o comerse a las ratas, las pulgas que habían dentro de los gatos saltaban lo que es los humanos y causaron lo que era la peste negra o la peste borbónica. Luego vino lo que era la pandemia americana. La pandemia americana la llevó Cristóbal Colón con toda su tripulación, cuando lo que es descubrió, conquistó y se fue lo que es América. Los virus que había por la parte de España y de Europa se lo llevaron allí y aquello causó también lo que era una consecuencias muy fatales. Nos vamos acercando un poquito y en el 1918 al 19 hubo lo que era la gripe española, que se originó en lo que es una de las ciudades de Norteamérica, pero le llamaron lo que era la gripe española. En el 1981 vino lo que era el SIDA. En el 2002-2003 vino lo que era el SARS. Y en el 2003-2004 vino lo que era la gripe aviar. Y en el 2013-2014 vino lo que era lo que es el ébola. Y hoy estamos lo que es asistiendo a lo que es la pandemia del COVID. Por lo tanto, quiero decirte, porque es la incógnita que hay en todas las personas, de que el COVID es un juicio de maldición de Dios para el mundo. Y quiero decirte de que no es el idioma de Dios y que el COVID no es un juicio de maldición de Dios para el planeta Tierra, porque no es el idioma en que Dios habla, sino que el COVID, lamentablemente, es una pandemia que está asolando. Pero yo les digo a ustedes que lo mismo de que todas las otras pandemias han sido lo que es controladas, erradicadas, creo que también con toda la fe del Señor, que tenemos que el COVID se podrá lo que es superar y quedará como un sueño que causará grandes estragos en el alma, en el corazón de muchísimas familias, pero que quedará atrás. Por lo tanto, el COVID no es ningún juicio de maldición de Dios sobre este planeta Tierra, sino que el COVID es una pandemia. Bien, pues yo quisiera, ¿verdad?, después de haber dado esta introducción, yo quisiera pues compartir con ustedes algo de escatología, ¿de acuerdo? De escatología. Hermano Francisco, ¿qué es la escatología? La escatología es el estudio de las últimas cosas. ¿Qué significa, hermano Francisco, la palabra escatología? Primeramente, hay dos partes dentro de la escatología. La primera parte, la escatología es parte de la teología que estudia el destino del ser humano y del universo, que es la escatología cristiana. Hermano Francisco, por la escatología cristiana es la que trata de las últimas cosas que nos tiene lo que es que afectar bíblicamente al cristianismo. Y yo les voy a decir los 8 puntos que de lo que es de la escatología y dónde está
lo que es la escatología, el estudio de la escatología. Está lo que es en el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio, la guerra de Gog y de Magog, el cielo, el infierno, la resurrección, las dos resurrecciones, una para vida, otra para muerte, y el juicio final. En estas 8 doctrinas se está lo que es lo que se le llama los acontecimientos de los últimos tiempos. Y hoy me han vuelto otra vez a preguntar, y esta mañana y anoche, hermano Francisco, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Vale? Sí que tenemos que decirle de que estamos viviendo en los tiempos, hermanos míos, estamos viviendo en los tiempos del fin o principios de valores. Esa es una evidencia que no podemos negarla. Los principios de valores, o lo que es los tiempos del fin, no son los juicios de la última de las 70 semanas de Daniel, lo que le llaman los juicios apocalísticos, sino que hoy, en estos momentos que estamos viviendo lo que es en los tiempos del fin o los principios de valores que nos habla el mismo Señor Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo. Yo quiero en este día, ¿verdad?, que ustedes se queden con una fecha, porque es ahí cuando empieza lo que son los tiempos del fin, y es ahí, en esa fecha, cuando el reloj del fin del mundo se puso en marcha. El reloj del fin del mundo, hermanos míos, se puso en marcha en el año 1948, el 14 de mayo a las 6 de la tarde, a la segunda votación. Israel se constituyó nación. Es ahí donde el tiempo del fin se inicia, ¿verdad? Y los tiempos del fin y los principios de valores empezó lo que era a cumplirse. Y ustedes me dirán, hermano Francisco, ¿por qué motivo? Porque ahí se cumplió la profecía de Ezequiel capítulo 37, se cumplió lo que era la profecía de Isaías capítulo 66 versículo 8, y se cumplió la profecía del capítulo 12, versículo 7, que en esas tres profecías lleva lo que es un cometido, que es cuando termine la dispersión del pueblo santo. A poco vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Yo le doy libertad al pastor o a nuestro hermano Agustín, que cuando yo lo crea necesario me cortan el micro y no pasa nada. Yo les toca hablar de las 70 semanas de Daniel, ¿vale? Las 70 semanas de Daniel, que está en el capítulo 9, versículo 25 en adelante del libro de Daniel, el Señor ahí, en la respuesta de lo que era de la petición de Daniel, que los 70 años de cautividad de lo que era de Israel se habían cumplido. En esos momentos, cuando Daniel dispuso su corazón, ¿verdad?, para pedirle a Dios que llevara de nuevo lo que era a Israel a su nación, a su tierra, dice la Biblia de que Dios, hermanos míos, mandó al arcángel San Gabriel y le dio la respuesta y le dijo: desde el día que tú dispusiste tu corazón, salió del cielo lo que era el mandato para venirte a darte respuesta a lo que tú estabas pidiendo. Pero ahí, en esa conversación entre el arcángel San Miguel y lo que es el profeta Daniel, el arcángel San Miguel le dijo: son 70 años, pero esos 70 años lo vamos a convertir en semanas, Daniel, y por lo tanto 70 por 7 son 490 años. Y ahora esos 490 años, hermanos míos, el Señor puso lo que eran los proyectos y designios, dio a conocer sus proyectos y designios que tenía con la humanidad, no solamente con los cristianos, no solamente con el pueblo de Israel, sino que en las 70 semanas de Daniel están los proyectos y designios que Dios tenía preparado, hermanos míos, a lo largo de lo que era, de las 70 semanas, manifestar sus proyectos y designios sobre todo el planeta Tierra. O sea que las 70 semanas no afectan solamente a Israel, no solamente afecta a lo que es al mundo cristiano, sino que es un proyecto divino
donde Dios va a revelar y ha revelado lo que son los designios y sus voluntades y su proyecto para toda la humanidad entera. Esas 70 semanas fueron fraccionadas, hubo 7 que se cumplió lo que era desde que fue dada la orden en Nehemías capítulo 2, en el tiempo del rey Artajerje, 440 años antes de Cristo, ¿verdad? Hasta que se edificó el templo pasaron 49 años, 7 por 7 son 49. Desde que el templo fue edificado a lo que es, según capítulo 9, versículo 26 del libro de Daniel, hasta que se le quitó la vida al Mesías y la ciudad fue lo que es destruida por un príncipe de una ciudad que tenía que venir, pasaron 62 semanas, queriendo decirse de que lo que era desde la orden de edificar el templo, el segundo templo de Jerusalén, hasta que se le quitó la vida al Mesías y de que el general Tito en el año 70 destruyó lo que es Jerusalén, quiere decirse que pasaron 62 semanas. 62 semanas le sumamos lo que son 7 semanas y nos da 69 semanas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las 69 semanas está lo que es catalogado, hermanos míos, los tiempos del fin, pero no en las 70 semanas que son los tiempos apocalípticos. Sí que quiero decirles, hermanos míos, que la semana 70 está congelada desde lo que es de la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén, hermanos míos, esa semana está congelada, porque esa semana, la última de 70 semanas de Daniel, no empezará lo que es a cumplirse hasta que la iglesia sea arrebatada. Por lo tanto, estamos viviendo en las 69 semanas y la semana que hace 70 está congelada. Y esa semana se empezará lo que es a cumplir después que la iglesia sea arrebatada. La última semana se empezará lo que es a cumplir. Y quiero decirles de que a partir del año 1948 terminó la dispersión del Pueblo Santo. Y ahí, en ese momento, cuando terminó la dispersión del Pueblo Santo, hermanos míos, empezó lo que era a sonar y empezó lo que era a ponerse en marcha el reloj del fin del mundo de Dios. De tal forma que en el capítulo Ezequiel, en el capítulo 37 de Ezequiel, el Señor tiene lo que es una conversación con Ezequiel y dice la Biblia que lo tomó por las quedejas de su cabeza, se lo llevó a lo alto y le mostró lo que era un valle de huesos secos. Pero especifica, nuestro hermano Ezequiel especifica y dice secos, pero en gran manera, primer punto. Segundo, cada hueso estaba fuera de su hueso. O sea, lo que era en una dispersión total, hermanos míos, de lo que era la formación antropológica que compone lo que es cualquier ser humano. O sea, fuera del diseño antropológico en el cual Dios ha diseñado para todos los seres humanos. Y algo más, dice, secos en gran manera. Y los dos tienen una conversación. Y el Señor le dice lo que es a Ezequiel, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Claro, era lo que era una gran pregunta y al mismo tiempo era pues un gran problema para Ezequiel. Dice, ¿cómo le digo yo a él que no? ¿Cómo le digo yo a él que no si eres el que se sienta sobre el círculo de la tierra y sus habitantes le son como langosta? ¿Cómo le digo yo a él que no? Que todas las aguas de los océanos Índico, Pacífico, Mediterráneo y todas las aguas que hay en los lagos, porque así lo especifica Isaías, y todos los ríos que existen en el planeta Tierra caben en el hueco de su mano. Que con 3 dedos de su mano junta todo el polvo de la tierra y que coge todo lo que son todos los montes y todos los collados y los pesa en balanza, que con el palmo de su mano mide lo que es el cosmos infinito, que hace de las nubes sus carrozas y a sus ministros llamas de fuego. Como yo, una persona insignificante, lo que es una persona mortal, una pequeña langosta, me atrevo a decirle a él que no.
Y solamente escuchen ustedes por dónde lo que es Ezequiel salió y dijo aquella palabra maravillosa, Señor Jehová, tú lo sabes. Pero miren, en esa conversación el Señor dice, pues vivirán, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Quiero decirles, hermanos míos, que esta profecía fue dada lo que es aproximadamente unos 700, 800 años antes de Cristo. La dispersión, hermanos míos, del pueblo de Israel terminó en el año 1948. Y quiero decirles que después de 2700 años, el Señor lo que era, mantenía lo que era esa profecía. Y claro, y el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, profetiza y di, huesos secos, oír palabra de Jehová. Dice, y profeticé como fue mandado, y cada hueso se ajuntó con su hueso. Esa es una expresión determina lo que era la dispersión del pueblo santo. ¿Saben ustedes de que cuando el Señor dijo de que sean esparcidos sobre la faz de la tierra, aproximadamente en 20 versículos que hay, entre ellos está lo que es Deuteronomio, cuando nos habla y nos dice de las consecuencias de la desobediencia, seréis esparcidos en la faz de la tierra. Claro, aquello era, hermanos míos, pues una gran incógnita. ¿Cómo podrán ser esparcidos por todo el planeta Tierra? Si la Tierra mide lo que son, hermanos míos, la extensión de la Tierra son lo que son 510 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo van a esparcirse sobre todos los confines de la Tierra? ¿Y cómo Israel va a andar 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene la superficie terrestre como si la pusiésemos, hermanos míos, a lo ancho? Era un imposible. Pero saben ustedes que en el año 70 se cumplió la semana, se cumplió la profecía que un príncipe que ha de venir destruirá tu ciudad. Tito sitió Jerusalén, la tomó, y saben ustedes de que Cristo, delante de lo que es el templo, cuando aquellos discípulos se quedaron maravillados de aquella construcción, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Esa profecía, hermanos míos, fue dada 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. Tito no había nacido y si había nacido era muy pequeñito. Pero cuenta Flavio Josefo que ese sitio de Jerusalén en el año 70 de lo que es de nuestra era, murieron 1 millón de hebreos y Tito se llevó lo que era cautivo, lo que es, hermanos míos, a Roma 900.000 cautivos. Saben ustedes que la toma de Jerusalén, se los tengo que decir, la toma de Jerusalén tengo que hablar, porque la toma de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, pues tenía aproximadamente de 8 a 12 metros de ancho los muros, tenía una altura de 20 metros de altura y algo más. Las piedras de abajo, según se cree que pesaban sobre 2.500, 3.000 kilos, hasta arriba un poquito menos. Y algunos ingenieros han hecho lo que es, han medido 30 metros de largo por los 20 que medía y han calculado en 30 metros cuadrados cuántos kilos podía pesar, ¿verdad? Y entonces han calculado de que lo que son los 30 metros cuadrados de los muros de Jerusalén eran millones de kilos. Y cuando Tito sitió Jerusalén, que estuvo un año porque era muy difícil, de tal forma de que estaba considerada la ciudad de los jebuseos, antes de tomarla David, la ciudad inexpugnable de David, porque era una fortaleza. Y los soldados pensaban que nunca iban lo que eran a destruirla. Pero los que estaban arriba decían que aquello no era imposible. Hay un historiador llamado lo que es Flavio Josefo, de que era un soldado hebreo, se pasó a los romanos y escribió unos libros que se llama Las guerras de los judíos. Y ese historiador, que ustedes pueden verlo si quieren en internet, nos asoma lo que es a ese momento, a esa profecía cumplida del capítulo 9, versículo 26 del libro de Daniel. Dice que los arietes empezaron a golpear, ¿verdad? Y los de arriba decían, es imposible, no entrarán. Pero no eran los arietes, era lo que era una palabra dada 870 años antes,
y era una palabra, una profecía que había salido y había emanado de la boca del Señor 40 años antes que dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Y cuenta Flavio Josefo, dice, y se abrió brecha en el muro. Y se abrió brecha en el muro. Miren ustedes, y cayó el muro, dice Flavio Josefo, que cayó el muro y el antemuro, y el general Tito entró con su caballo blanco y sin conocerlo, porque era un chavalín. Él estaba en Roma, Cristo estaba en Jerusalén, había aproximadamente 1000 y algo de kilómetros de distancia, era imposible que se vieran, ¿verdad? Pero no escuchó esa profecía, pero cuando entró lo que era Tito, dijo aquella palabra, no quedará piedra sobre piedra, dando a entender de que 800 años el Señor dijo en Daniel, y esa ciudad será destruida, y Cristo dijo 40 años, no quedará piedra sobre piedra. Y saben ustedes que los soldados romanos, por buscar lo que eran el oro, de lo cual estaba sobre las paredes del templo, con el fuego se derritió, y por buscar el oro, todas las piedras del templo y de los muros fueron removidas para que se cumpla lo que es la palabra del Señor. Quiero decirles en este día que se sientan ustedes halagados y se sientan ustedes confiados, porque tenemos un Dios que cabalga sobre palabra de verdad. Tenemos un Dios que los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y usted me dirá, hermano Francisco, me han golpeado mucho los fuertes toros de Basán. Me han ladrado perros malignos, de lo que son perros malignos de la duda, que me han ladrado, que se han clavado espadas en el alma y que las tengo ahí, brasas que han abrasado mi alma, y ola que parecían que iban lo que es a acabar con mi barca. Pero yo les digo a ustedes que se sientan confiado, que ni los toros fuertes de Basán, ni los perros malignos que nos ladran, ni las espadas que se clavan en el alma, ni las brasas que abrasan el alma de tantos creyentes en estos días por todo lo que es la superficie de España y del mundo entero, ni las olas esas que parecen que va a terminar con todo, no podrán, porque con nosotros está el Dios que cabalga sobre palabra de verdad. Pero miren, en la última expresión del capítulo 37, le dice Dios a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, huesos secos, oír palabra de Jehová. Dice, y profeticé como me fue mandado, y entró vida en cada hueso, y cada hueso se ajuntó con su hueso. Saben ustedes de que esos familias que fueron vendidas, lo que es esos 900.000 cautivos, que fueron vendidos, lo que es en el mercado de esclavos, donde hoy está el Vaticano, y que fueron llevados por los soldados romanos y por la ciudadanía romana, que era imperativo venir lo que es a estar, lo que es en Roma una vez, aunque sea al año, y volverse a su sitio. Fue así como se cumplió esa profecía de que lo que es los romanos que estaban en España, en Francia, en Noruega, en Dinamarca, en Inglaterra, en Irán, en Irak, en Siria, en Damasco, en Jerusalén, hermanos míos, se llevaron lo que eran a todos esos hermanos míos, huesos secos, los esparcieron por toda la faz de la tierra. Pero miren, en el capítulo 28 hay una profecía maravillosa que dice, y aunque yo os esparciere por la faz de la tierra, en todas las naciones donde fueseis esparcido, yo seré para vosotros un pequeño santuario. Saben ustedes que ese hilo de la misericordia de Dios, ese hilo de la bondad de Dios, ese hilo de que Dios tenía ese compromiso que tenía con Abraham, Isaac y Jacob, el Señor los mantenía. Y miren, y está escrito, dice, y aunque en mi ira os dispersé, en mi misericordia os traeré. Por lo tanto, hermanos míos, en el año 1948, cada hueso se juntó con su hueso. Israel, hermanos míos, fue una nación. Les tengo que decir algo porque es que lo siento y estoy sintiendo a Dios. Miren, hay un periodista que escribió un libro maravilloso que se llama Oh Jerusalén, que era testigo ocular, presencial, cuando esa segunda votación se hizo
en el Consejo de las Naciones Unidas. Dice que hubo una primera votación por unos beneficios que hizo un científico, el primer presidente de Israel, ¿verdad? Wismar, lo que es la Gran Inglaterra, la Gran Bretaña, vio bien de establecer lo que era a los judíos en su tierra. Se hizo una primera votación y dijeron que no, que no se votaba, que Israel no podía ser una nación. Pero miren, dice este periodista que a la segunda votación los mismos dedos que habían votado no, iban a decir sí, pero dice que en aquellos momentos, porque luego este periodista entrevistó lo que era a muchos de los que estaban allá, a unos representantes de las Naciones Unidas, y dice de que en aquellos momentos que sus dedos iban a apretar por segunda vez no a Israel como una nación, dice, nos embargó un silencio y una paz que llenó nuestra alma y nuestra vida, una paz que para nosotros es conocida. Es el silencio cuando Elías subió lo que es al monte de Oré y hubo un gran silencio y allí en ese silencio estaba lo que era Jehová. Dice, y nos embargó lo que era un silencio y aquellos dedos apretaron sí, miren, tenían que hacerlo, porque saben ustedes que desde el capítulo 37 del libro de Ezequiel hasta el año 1948 había lo que era, hermanos míos, 2700 años. ¿Y saben ustedes qué fue lo que dijo el Señor en el capítulo 37? Hijo de hombre, vivirán. Estos huesos vivirán porque así lo ha dicho Jehová, dando a entender que, hermanos míos, después de 2700 años, el compromiso que Dios contrajo con Israel en el año 1948, hermanos míos, fue lo que es cumplido. En Isaías capítulo 66, versículo 8, pregunta el Señor al profeta, le dice, ¿nacerá una nación en un día? Claro, y el profeta se queda sin como parado porque era imposible, con el perdón de la palabra. Una mujer puede tener un niño, dos, tres, y ha visto casos que han visto cinco, pero una población mundial que había lo que era israelitas por el mundo de 14 millones de personas, era imposible que nacieran todos lo que eran en un solo día. Pero quiero decirles que esa profecía del capítulo 66, versículo 8 del libro de Isaías, se cumplió lo que es, hermanos míos, de que Israel nació lo que era en un solo día. Quiero decirles, hermanos míos, que es histórico, no me lo invento yo, ¿vale? Que cuando dice la Biblia que cada hueso se ajuntó con su hueso, miren, claro, los judíos que vivían en España, los judíos que vivían en Italia, en América, en Rusia, no tenían medios para venir, tenían que venir en aviones fletados por lo que era la comunidad judía de los norteamericanos, que daban su diezmo por un movimiento que le llamaban el movimiento sionista, inventado por un periodista vienés llamado Teodoro Erd. Y saben ustedes que antes la capital de Israel no era Jerusalén, sino Tel Aviv, porque Jerusalén estaba en manos de lo que eran los palestinos. Y cuenta que cuando venían aviones y dijeron, el gobierno israelita dijo a todos los hebreos y a todos los gitanos, escuchen esta palabra, porque lo que es, hermanos míos, por los nazis en los campos de exterminio murieron 6 millones de lo que es de judío y 2,5 millones de gitanos. Y dijeron, que eso está en los anales de la historia, todo lo que eran los mandatarios israelitas, a todos los israelitas y a todos los gitanos que han pasado como nosotros, si vienen a Israel tendrán lo que es un kibutz, tendrán sus granjas agrícolas para que puedan lo que es sembrar. Y miren ustedes, y venían lo que eran a Tel Aviv aviones de todas las partes, de Rusia, de España, de lo que es de Italia, de Irán, de Dinamarca, de Noruega, hermanos míos, y había un montón de rabinos con las Biblias en la mano en el capítulo 66, versículo 8 del libro de Daniel, que preguntaban y decían unos a otros, ¿nacerá una nación en un día? Y los otros contestaban, sí, porque así nuestro Dios lo escribió y nuestro Dios lo ha cumplido. Por lo tanto, aquellos huesos volaron de todos los confines de la tierra.
de todos los países donde fueron esparcidos. En el año 1948, hermanos míos, aquello se hizo lo que era una realidad. Y en el versículo 37, perdón, capítulo 37, Daniel capítulo 12, versículo 7, dice: cuando termine la dispersión del pueblo santo. Por lo tanto, hermanos míos, en ese cumplimiento de la profecía del capítulo 37, en ese cumplimiento de la profecía del capítulo 66 del libro de Daniel, de Isaías, perdón, y de Daniel capítulo 7, quiero decirles que el tiempo de lo que es de las 69 semanas, lo que se ha cumplido. Por lo tanto, a este tiempo en que estamos viviendo, le tenemos que decir principios de dolores, o lo que es, hermanos míos, principios de dolores, o los tiempos del fin. Por lo tanto, hoy, que no haya ninguna duda, no estamos viviendo, hermanos míos, en los tiempos apocalípticos, no estamos viviendo en la última semana, porque esa semana está congelada hasta que la iglesia, hermanos míos, sea arrebatada. Pero, hermano Francisco, aunque no estamos viviendo lo que es en esos juicios apocalípticos, pero ya lo dice la palabra, tiempos del fin o principios de dolores. Quiero decirles que los principios de dolores, con todo el respeto que tiene la palabra, ¿verdad? Pues Jesús lo usó, yo también lo uso con todo el respeto, ¿verdad? Los principios de dolores anuncian lo que es el nacimiento de un hijo, y hay, hermanos míos, dolores pues que tardan un tiempo. Por lo tanto, estamos en los tiempos del fin. Sí, hermanos míos, que estamos en esos tiempos y de que tenemos que cuidarnos de tantos años que llevamos predicando la palabra, de tantos años que llevamos desde los primeros tiempos. Ya Pablo lo anunciaba, lo que era, hermanos míos, en las cartas de Pablo, en los evangelios. El mismo Jesús lo habló, los tiempos del fin, los tiempos del fin, y hoy más que nunca somos testigos, hermanos míos, que estamos en los tiempos del fin. Algunos, ¿verdad?, dicen, hermano Francisco, la iglesia pasa la gran tribulación. No. Otros dicen, hermanos míos, otros dicen, la iglesia veremos al anticristo. No. Ni la iglesia ve al anticristo, ni la iglesia pasa lo que es la gran tribulación. Y yo quisiera hablarles, ¿verdad?, ahora del arrebatamiento de la iglesia. Hay tres conceptos del arrebatamiento, ¿verdad? Hay un concepto que se llama el pre-arrebatamiento, que la iglesia será arrebatada antes de conocer lo que es el anticristo y antes de la gran tribulación. Esa es la que nosotros creemos y esa es la bíblica. Y hay dos, hermanos míos, que no son bíblicas, que es el arrebatamiento medio, o sea, que algunos están diciendo por ahí que el arrebatamiento de la iglesia se efectuará en los 3 años y medio de la primera semana de Daniel, que son 42 meses o 360 días. Y otros dicen que el arrebatamiento será en el pos-arrebatamiento, al final del milenio serán arrebatados. Quiero decirles en este día que nosotros no creemos en el medio arrebatamiento, porque eso quiere decir de que veremos lo que es el anticristo, y tampoco creemos en el post-arrebatamiento, porque entonces la iglesia pasa la gran tribulación. Nosotros tenemos una posición bíblica doctrinal en el pre-arrebatamiento, que antes que venga lo que es la manifestación del anticristo, el león de la tribu de Judá echará su zarpa sobre el planeta Tierra y se llevará lo que es a su iglesia universal que está en todos los confines de la tierra. En primera de Tesalonicense, hermanos míos, nos habla de lo que es del arrebatamiento, y nuestro hermano Pablo en el capítulo 4 de primera de Tesalonicense dice: y cuando suenen las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos transformados en el cielo, seremos transformados en nuestro cuerpo, para así juntarnos con el Señor en las nubes y vivir
lo que es en su presencia. Quiero decirles que la última trompeta era la última de marcha, no las trompetas del Apocalipsis, sino las trompetas del ordenamiento de cómo el pueblo de Israel en el desierto se dirigía. Estaba lo que era un toque, que era el toque de queda que tenían de campamento. Estaba lo que era el toque de guerra, el toque de reunión de los príncipes ante el pueblo, el toque de lo que era de trompeta para que el pueblo se reuniera en lo que es la puerta del tabernáculo, y estaba el último toque, que era el toque de la marcha. Cuando ese toque, hermanos míos, sonaba, las tribus por sus exteriores empezaban lo que eran a moverse y se empezaba a levantar lo que es el campamento. Nuestro hermano Pablo hace lo que es esa alusión de movimiento, administración que tenía lo que era Israel en el desierto, dice, y al último toque, que es el último toque de marcha, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Saben ustedes que a mí me lo han preguntado, pues muchas veces, hermano Francisco, las personas que han partido con el Señor, ¿dónde están en estos momentos? Y la Biblia nos dice que ausente aquí, presente lo que es en Cristo. El alma y el espíritu se van a la casa del Padre, al paraíso, el lugar de santidad, el lugar donde Dios está permanentemente, que hay montones de expresiones, ¿verdad? Pero su cuerpo se ha quedado aquí en la tierra, donde sus familiares lo han puesto. Pero saben ustedes que cuando llegue ese momento, cuando último suene lo que es el último toque, los muertos en Cristo resucitarán. Saben ustedes que el ser humano, como la madera y todo lo que está en esta tierra, es materia. La materia no se destruye, la materia se transforma. Por lo tanto, nuestros seres queridos se han convertido en átomo. Y saben ustedes que cuando suene lo que es el último toque, los millones y millones de partículas anatómicas que comprenden lo que son los cuerpos humanos se van a juntar de nuevo, van a coger la misma apariencia, imagen y figura que tenían cuando han partido en la tierra, ¿verdad? El alma y el espíritu que está en la presencia del Señor vendrá a los sepulcros donde fueron puestos para que el cuerpo, el alma y el espíritu se junten, que no es otra cosa sino la composición triológica de lo que es del cuerpo del ser humano. Se juntará el alma y el espíritu juntamente con la carne, y así, con los que hayamos quedado o hayan quedado, tendrán lo que son todos cuerpo glorificado para estar siempre con él en las nubes. Por lo tanto, el arrebatamiento, hermanos míos, es antes de la manifestación del anticristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice la Biblia, dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Lo único que hay algo que hasta este tiempo lo retiene, y si lo quieren ustedes lo leen, dice, hasta que este algo, dice, se ha quitado. Y cuando este algo se ha quitado, se manifestará el inicuo o el blasfemo, dice, el cual el Señor matará con el poder de la palabra que sale de su boca y con el fulgor de su venida. Dando a entender, hermanos míos, que lo que está parando que el anticristo se manifieste se llama la iglesia de Jesucristo y se llama lo que es el Espíritu Santo. La iglesia, hermanos míos, es el motivo por el cual Dios no permite que el anticristo se manifieste, y el Espíritu Santo es el muro que contiene, hermanos míos, que el anticristo sea manifestado. Por lo tanto, en el capítulo 3, versículo lo que es 10, hermanos míos, nos dice la Biblia, dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que tengo lo que es para este mundo, dando a entender, hermanos míos, que el Señor guardará a la iglesia para que no pasemos lo que es la gran tribulación. En el capítulo 24 del libro de Mateo, hermanos míos, el Señor empieza a hablar, uno será dejado, otro será tomado, dos estarán durmiendo, uno será tomado, otro será dejado, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, uno está muriendo, uno será dejado, que ahí, hermanos míos, nos habla también de lo que es del arrebatamiento. Aunque los cristianos mesiánicos en esa parte dice,
de que esas personas que están apartadas ahí, que nos aparta, será porque Dios las coge para gobernar en el capítulo 25. Pero todos los teólogos, con un poquito de respeto, consideran de que esa expresión también pertenece lo que es la esperanza, hermanos míos, para la Iglesia. Por lo tanto, quiero decirles que ni la Iglesia veremos al anticristo, ni la Iglesia pasaremos la gran tribulación. Pero sí que yo quiero hacerles hoy énfasis, ¿verdad?, de lo que es del Apocalipsis 13. Le quiero hacer de lo que es del Apocalipsis 13 y 17. Hermano Francisco, aunque no pasemos la gran tribulación, ¿verdad? Ni tampoco podamos ver el anticristo, pero nuestro hermano Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. La palabra ya está en acción es algo que ha empezado a marchar. Uno, es un motor que está apagado y que se enciende. Es un camino que se empieza a hacer, es una persona que está parada y empieza a andar, o sea, ya está en acción. La palabra acción quiere decir que ha empezado. Y yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, de que la Iglesia del Señor estamos siendo testigos de la preparación del camino por donde tiene que venir lo que es el anticristo. En el capítulo 13, hermanos míos, en el capítulo 13 nos está hablando de que vi la gran bestia, dice que se levantaba diferente a las demás, ¿verdad? Y es que era diferente, y ese está hablando de lo que es el anticristo. Dice, vi una bestia que era diferente a las demás. Y saben ustedes de que el anticristo va a ser lo que es, hermanos míos, pues un personaje muy, muy, muy fuerte. De tal forma de que la Biblia nos habla, hermanos míos, de que en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis vemos ahí de esa gran bestia que emergió del mar. Saben ustedes que el mar significa lo que es la política, y esa gran bestia no es otra cosa, con 10 cuernos y 10 diademas, no es otra cosa, hermanos míos, sino el gobierno de lo que es del anticristo, que habrá un gobierno. Nosotros no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a ver, no lo vamos a ver, por lo tanto yo voy a hablarles a ustedes de lo que es del anticristo un poquito. No lo vamos a ver nosotros, pero sí que quiero decirles, hablarles un poquito de lo que es del anticristo. Lo primero que hará, hermanos míos, ese anticristo, lo que es en el capítulo 9, versículo 27 de Daniel, dice, y el pacto que fue hecho con mucho, a la mitad de la semana fue roto. Lo primero que va a hacer el anticristo, que nosotros no lo vamos a ver, que nadie se confunda, ¿verdad? Nosotros no vamos, lo que es, hermanos míos, a ver al anticristo. Pero después que la iglesia sea arrebatada, se empieza lo que es esa semana de 70 años que ha estado lo que es, hermanos míos, muerta o paralizada o congelada, mejor congelada, esa semana 70 que ha estado congelada, hermanos míos, a lo que es la iglesia se levantaba a los cielos, lo primero que hace, hermanos míos, que esa semana empieza lo que es a cumplirse. Y por esto dice la Biblia, en el capítulo 27 del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, en ese capítulo vemos dos cosas importantes. La primera, un pacto de 7 años, y la segunda, que ese pacto, a lo que es a la mitad de la semana, es roto. Miren, pues yo quisiera hablarle de los 3 años y medio primero de las 70 semanas de Daniel. Y nos tenemos que ir lo que es al capítulo 2, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, y dice así, de que el anticristo, hermano mío, le permitirá a Israel volver a edificar el tercer templo. De tal forma, hermanos míos, de que el tercer templo, hace aproximadamente unos 30 años, yo me acuerdo de un líder israelita, Moshe Shaddon, de que trajo lo que eran las piedras de Tiro y de Sidón
donde fueron sacadas las primeras piedras y las segundas piedras para el primer templo y segundo templo. De que ya hay lo que es una maqueta hecha del tercer templo, y esa maqueta no es otra cosa, sino ustedes pueden verla si quieren, la maqueta de, hermanos míos, del capítulo 48 del libro de Ezequiel, cómo va a ser el tercer templo. Y todo, hermanos míos, los arquitectos, los ingenieros, los rabinos de Israel, están lo que es, hermanos míos, una maqueta grandísima, han hecho una maqueta que cómo va a ser el tercer templo del capítulo 48 del libro de Ezequiel. Y en 2 Tesalonicenses lo primero que hace lo que es el anticristo, hermanos míos, es que hace un pacto de 7 años, ¿de acuerdo? Porque Israel es, hermanos míos, Israel es la piedra pesada para todas las naciones. Israel, hermanos míos, a lo largo de toda su historia, por la protección que Dios tiene, ¿verdad? Es la piedra que sujeta las dos columnas, es una piedra pesada, por lo tanto, lo primero que hace que este anticristo, según se cree que será de ascendencia israelita, puede ser del mismo Israel o de las familias que llevan muchísimos años de lo que son fuera de Israel, y que puede ser de una de las familias de cualquier nación que haya en el mundo. Por lo tanto, este hombre, este anticristo, lo primero que hará es que edificará el templo para ganarse lo que es a lo que es al pueblo de Israel. Este templo, hermanos míos, tendrá su trono, de tal forma que ustedes léalo del 2 a 4, dice, se sienta en el trono de Dios reclamando para él lo que son atributos de lo que es ser Dios. En el Apocalipsis capítulo 13 podemos ver lo que son las características de este gobierno. Dice la Biblia que vi una gran bestia que emergía de lo que es de la multitud de las aguas. Esta bestia tenía 10 cuernos con 10 diademas, y al poquito tiempo de estar formado lo que es ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial que ya está fabricando, quiero decirles de que hoy a usted y a mí nos están controlando, no por el chi, sino por lo que es la geolocalización, que estamos siendo localizados. Dice, creció lo que era un cuerno pequeñito. Dice, y ese cuerno pequeñito tiró a tres cuernos. Y ese cuerno pequeñito hacía tres cosas. Blasfemaba contra Dios, cambiaba las leyes y perseguía a los santos. De tal forma, hermanos míos, que ese hombre cambiará las leyes de la moralidad, las leyes de la ética, las leyes, hermanos míos, que un niño quiere ser niño, puede serlo, que puede ser niña, que una niña quiere ser niño, lo hará. Las personas que han nacido con diferente lo que son naturalezas físicas conforme hombre y mujer pueden cambiarla, de tal forma de que el mundo se está llenando, hermanos míos, de los cachorros del león del capítulo 9, versículo 13 del libro de lo que es del Salmo 91. Dice en el Salmo 91, hollarás al dragón, al aspí, al león, al cachorro del león y al dragón. Es verdad que Cristo, hermanos míos, venció a ese león, lo venció, pero él tiene sus cachorros, y los cachorros no son otra cosa sino los líderes antiteístas que hoy están gobernando el mundo, como aquí en España. Por lo tanto, hermano mío, dice que este cuernito tiró a tres, blasfemaba contra Dios, cambiaba las leyes y perseguía lo que era a los cristianos. Perseguía lo que era a los santos de Dios. Por lo tanto, esas características del anticristo. Y yo quisiera en este día, para irles terminando y no cansarles mucho, ¿verdad? Características del anticristo. Las características, yo le digo dónde están los textos bíblicos y luego yo lo resumo quién será. Ezequiel capítulo 28, versículo 3, Daniel capítulo 7, versículo 20, Daniel capítulo 8, 23, 24, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, Apocalipsis, que es el que estamos tratando ahora, Apocalipsis 13, 24 y Apocalipsis 17, 17. Esas son las características
del anticristo, que nosotros no vamos a ver ni lo vamos a conocer porque ya hemos sido lo que es arrebatado. En estos versículos que yo lo he leído, ¿verdad? Para ir terminando, que llevo ya aquí más de una hora, ¿verdad? Dice, lo primero, será un científico. Primero, tendrá un conocimiento de lo oculto. Este hombre será lo que es avalado, apoyado, respaldado por lo que son los hombres y los poderes geopolíticos, que a través de la política, la palabra geo quiere decir tierra, y geopolítica, que a través de la política se harán dueño del mundo. Y eso es una realidad, ¿verdad? Tendrá lo que es, hermanos míos, hay un poder oculto que es el que está controlando el mundo entero, que se llama los Illuminati, de que en los billetes del dólar está el ojo y el búho de que todo lo ve. Entonces, estos poderes, hermanos míos, ocultos, asociaciones de lo que son, hermanos míos, ocultistas. Por lo tanto, este hombre será un científico, tendrá lo que es un conocimiento profundo de lo oculto y tendrá fuerza de lo invisible. Porque noten ustedes en el capítulo 13 y 17, sobre todo en el 17, dice, cuyo poder y entronamientos es el mismo dragón que le da el poder, dando a entender de que este anticristo, que es la misma persona, anticristo y bestia, le dará lo que es este poder. Le dará el poder lo que es el dragón avalado, lo que es, hermanos míos, por el falso profeta. El falso profeta tiene que ser una persona religiosa, como lo está proclamando el Papa. El Papa está diciendo que necesitamos un hombre de que nos gobierne el mundo. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que hace falta lo que es un líder político para que gobierne el mundo. Los poderes financieros están diciendo que en este caos mundial en el cual estamos viviendo nos hace falta un hombre que controle lo que es todo el mundo. Por lo tanto, hermanos míos, este hombre tendrá lo que es un poder de lo invisible tremendo. Este hombre será un gran orador. Convencerá lo que a multitudes de pueblos y de gente con su conocimiento, su fraseología, su poder de convencimiento, será lo que es un gran orador. Será un rey de las finanzas, o sea, de que será el número one, hermanos míos, de las inversiones. Serán un economista y un empresario, será un financiero, el financiero más grande del mundo. O sea, que este hombre será el financiero, tendrá poder sobre la financia. Saben ustedes de que la economía global es lo que mueve el mundo y para llevar a cabo lo que es la economía global se necesitan dos cosas importantes, que es la geopolítica y la globalización, pero el fin de todo son las finanzas, son los poderes ocultos y es la economía, hermanos míos, global. O sea, de que el pescado que pescan ustedes ahí en la línea lo podamos vender lo que es en los Estados Unidos, los jamones que se hacen aquí en Extremadura se puedan vender lo que es en la China. A eso se le llama economía global y lo que es la geopolítica, que a través de la política se apoderen de lo que es y se hagan pacto de todas las naciones, como lo están haciendo. Europa democrática tiene pacto con lo que es con la China comunista, América democrática tiene lo que son pactos con la China comunista, pero eso es posible a través de la geopolítica, o sea, la unidad del mundo a través de la política, pero todo lo que mueve eso es, hermanos míos, la economía global para que el pescado de la línea se pueda vender lo que es en los Estados Unidos, para que el jamón de bellota de aquí de Extremadura se pueda vender lo que es en otra parte del mundo, pues qué sé yo, en Alaska, y el turrón de Gijona, de Alicante, se pueda vender, hermanos míos, lo que es en la Antártida. Eso se llama economía global y globalización del mundo y geopolítica, pero el fin de todo, todo lo que mueve el mundo es, hermanos míos, lo que es la economía global. Por lo tanto, este hombre tendrá que tener esa fuerza tremenda, será un financiero, el financiero más grande del mundo entero, será un genio militar y tendrá todo el poder sobre el ejército, ostentará
todo el poder sobre la economía, militar y político. Por lo tanto, eso está enmarcado en Apocalipsis 13, léanlo, la formación de su gobierno, y Apocalipsis 17, su gobierno establecido a nivel mundial. Bien, como llevo ya 1 hora y pico, estoy predicando todos los días, ustedes ya también están cansados de escucharme. Otro día, cuando el pastor quiera, ¿verdad? Podemos hablar de otros temas escatológicos, que nos faltan 6. Y que bueno, pues que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Deseo, hermanos míos, de que el capítulo 42 del libro de Isaías, 45, perdón, de Isaías, que hay 2 textos maravillosos, que Él romperá los cerrojos de los que son de bronce, los cerrojos y los que son los muros de hierro, y que su gracia estará lo que es sobre todos nosotros. Por lo tanto, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y si al pastor y a nuestro hermano Agustín lo ven conveniente, si hay alguna persona que no me he explicado bien o que quiera hacer alguna pregunta o que me he equivocado, libremente, si ustedes quieren, respondo siempre que nuestro hermano pastor y Agustín lo vean bien a lo que ustedes me pregunten. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.